A continuación, damos paso a Joaquín Murría, CEO de Biobox, y a Carlos de Juan Álvarez para que nos muestren las soluciones de Biobox. Adelante, Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradeceros venir aquí ahora por la tarde, que es a veces un poco de pereza. José Miguel, compárteme si quieres la... Ay, muchas gracias. Ahí la tienes ya. Vale, adelante, Joaquín. Biobox, bueno, el nombre hace un poco referencia, ¿no? a lo que es al final es un poco la solución de tratamientos en caja, vamos a decir, en contenedor. Si bien es cierto que está focalizada sobre todo en procesos biológicos siempre que es posible. De alguna manera tratamos un poco de huir de las membranas en el sentido de que trabajamos sobre todo con aquellos procesos que transforman el contaminante en algo inocuo, vamos a decir, en lugar de las tecnologías de separación, ¿no? Que digamos que apartan el contaminante a un lado, dejan el agua limpia al otro lado, pero el contaminante sigue ahí. Digamos que aquí lo que pretendemos siempre es convertir ese contaminante en algo inocuo, ¿vale? Ahora que me he muteado sin querer. Bueno, daré paso luego a Carlos de Juan, que es el responsable de producto de Silem. Biobox actualmente lo distribuye en España y Portugal Silem y por lo tanto somos ahora mismo una marca de Silem, y luego Carlos contará un poco una de las tecnologías más en detalle. ¿Qué es lo que hace a Biobox diferente un poco? Al final todos estamos aquí presentando tecnologías en contenedores y de alguna manera todos somos diferentes unos a otros. En nuestro caso, Biobox tiene algunas características. Básicamente somos una empresa que proviene de la ingeniería. Hemos hecho ingeniería del agua desde hace 20 años y hemos diseñado procesos de tratamiento de agua para otros, vamos a decir. Siempre hemos estado muy en el mundo del agua dentro de lo que son los procesos biológicos y es un poco hacia donde nos hemos dirigido. Son siempre tecnologías propias. Tenemos nuestro propio centro de investigación. No cogemos tecnologías que hay en el mercado y las metemos dentro de un contenedor, sino que son tecnologías desarrolladas desde el principio por nosotros mismos. Obviamente no hemos inventado la química ni tenemos ninguna pretensión de hacerla. Partimos de los procesos bioquímicos que se conocen, pero sí que, vamos a decir, a través de la ingeniería los convertimos en un proceso de tratamiento propio. ¿Vale? Lo que se consigue al final es un enfoque tipo máquina, en el sentido de que son plantas completamente automatizadas, a pesar de ser biológicas, máquinas plug and play que se entregan al cliente listas para encender y funcionar. Lógicamente requieren un proceso de puesta en marcha, pero vienen listas para encender y comenzar el proceso de puesta en marcha y a funcionar. Y luego nuestro acuerdo con Silem, en el que lógicamente utilizamos los equipos de, yo creo, lo que es la marca mejor y más conocida en el mundo del agua a nivel de suministro de equipos, ¿no? Y todo el portfolio de Silem, que es muy amplio y siempre hablando de primerísimas marcas en el mercado. Luego el servicio postventa es muy importante. Al final hablamos de equipos sometidos habitualmente a mucho desgaste, a funcionamientos 24/7, en los que el rendimiento depende muchas veces de un correcto mantenimiento, ¿no? Tenemos el servicio postventa de Silem, que lógicamente desconozco los años que lleva funcionando como servicio postventa, pero muchísimos, tienen mucha experiencia y mucha estructura para hacer los servicios postventa, y contar con ellos es un lujo. A día de hoy Biobox está en España y Portugal, que se distribuye a través de Silem, en Chile, a través de la empresa local Sintec, y en Estados Unidos estamos comenzando ahora mismo. Hay un piloto preparado que está viajando y comenzamos un pilotaje ahora mismo en Arizona para precisamente la autoridad de allí que va a certificar la tecnología de desertificación biológica para usarla en el suministro de agua pública en Estados Unidos. Hay un par de acuerdos más, pero todavía son solamente acuerdos de colaboración en Australia y Nueva Zelanda y en Latinoamérica en general. Dejo paso a Carlos de Juan como responsable de producto, que va a presentar un poco la tecnología y los equipos que utilizan en ella.
Muchas gracias, Joaquín, por darme paso. Y bueno, aprovecho, hago el agradecimiento extensivo, como siempre, a Aguas Residuales por tenernos aquí, invitarnos, y también doy las gracias a todos los que estáis ahí escuchando y siguiendo el webinar. Rescatando un poco lo que decía Joaquín, desde Silem, bueno, hemos llegado a un acuerdo con Biobox para ser sus distribuidores en la península ibérica. Estamos haciéndolo extensivo también a otras zonas del planeta. Silem es una empresa que bueno, está presente en 150 países. Yo creo que tenemos como dos cosas muy interesantes que aportar a Biobox. Una es, bueno, pues una llegada comercial y un contacto con el cliente muy estrecho que hemos creado a través de nuestra venta de producto equipo desde hace muchos años. Y luego todo el conocimiento y equipo con el que llegamos a Biobox. O sea, queremos fortalecer la fabricación de contenedores con todos nuestros equipos, nuestras bombas Fleet, Lovara, todo lo que es nuestro equipo de desinfección Bedeco, nuestra sensorización de BTB, nuestros falsos fondos de Leopold y también nuestro conocimiento. Estamos en 150 países, afrontamos aguas de muy diversa índole y condición, normativas de muy diversa índole y condición. Y yo creo que es muy interesante pues esta fusión entre todo el expertise de Biobox, el desarrollo de producto, proceso tan fuerte que han hecho desde Biobox, con la sinergia, ¿no?, que podemos aportar desde Silem a nivel producto y a nivel conocimiento. Biobox tiene un portfolio de productos o de soluciones muy vinculadas desde el marketing hasta la manera de pensar, hasta la manera de diseñar, muy vinculadas al problema que queremos resolver. Todo lo que estáis viendo en la parte superior son Biobox referentes o dedicados a agua potable. Todos ellos sin membranas. Hoy en el webinar voy a profundizar en la solución de Biobox nitratos, porque es un tema bastante de fondo e importante en toda la península ibérica y bueno, en muchas zonas de Latinoamérica también, la presencia de nitratos en aguas subterráneas y en agua potable. Tenemos que eliminar los nitratos para cumplir con los estándares y es todo un reto. Aparte tenemos otras soluciones como Biobox hierro y manganeso, Biobox amonio para tratar de forma biológica también en agua potable, bueno, eliminación de amonio en agua potable, Biobox turbidez para eliminar turbidez y llegar al nuevo cumplimiento del nuevo Real Decreto Español, pero bueno, de diferentes formas y aplicando diferentes tecnologías. Y luego tenemos maneras de trabajar y diseñar que son diversas. En función del tipo de problema, podemos, bueno, pues combinar dos tipos de proceso dentro del mismo contenedor. Pongo un ejemplo, un agua que tenga hierro y que tenga nitratos, pues tendrá un tren de tratamiento que combine pues nuestra tecnología biológica de eliminación de nitratos y nuestra tecnología de absorción de eliminación de hierro de forma conjunta. Si en un contenedor somos capaces de hacerlo, lo resolvemos con un contenedor. Si no es posible, pues nos vamos a la solución de dos contenedores que pueden estar dispuestos con diferentes configuraciones en paralelo, uno encima del otro, a nivel de aprovechamiento del espacio. También tenemos diseños de solución en skid, soluciones especiales también, dependiendo un poco de la obra civil y el proyecto al que nos queramos dirigir. Paso ya a hablar de forma concreta y centro un poco en lo que es la parte tecnológica de los nitratos. Como tenemos 20-25 minutos para exponer, no me da tiempo a alargarme el resto de las tecnologías, pero quedamos un poco a vuestra disposición para explicaroslas y para daros más detalle. Como sabéis, el problema de los nitratos, decía, es un problema muy común, es un problema que está presente y cada vez es más acuciante en todos los acuíferos de la península ibérica, también en muchas zonas de Latinoamérica. El origen de los nitratos es antrópico, actividades agrícolas con fertilizantes nitrogenados pues derivan en esa percolación de los nitratos, a la que hacía referencia también mi compañero Francisco de Azuz, y acabamos teniendo nitratos en nuestros acuíferos están cada vez más solicitados y tenemos que tratarlos, tenemos que abordarlos. Y nosotros ponemos una frontera entre dos tipos de tecnología. Tenemos tecnologías de separación y tecnologías de transformación. Las tecnologías de transformación, especialmente la ósmosis inversa, que es eficiente y efectiva para eliminar nitratos, tiene una limitación. Simplemente separan los nitratos del caudal de agua que queremos tratar, que queremos proveer a la población, de un caudal de agua rechazada que aparece concentrada en nitratos. Ese caudal de agua tenemos que abordarlo, tenemos que depurarlo y no podemos devolverlo al cauce o a la red de saneamiento con nitratos. Muchas veces incumple el nivel de concentración de nitratos para devolverlo a la red de saneamiento y de todas luces incumple para devolverlo a cauce público. Hay otros tipos de tecnología de separación como resinas aniónicas
que bueno, son eficaces con bajas concentraciones, pero cuando nos vamos a concentraciones más altas tienen pues, unas limitaciones en rendimiento. Tecnologías como electrodiálisis, que son más caras y también pueden tener problemas de rendimiento. Y luego nos vamos a lo que son las tecnologías de transformación. Existen procesos químicos como la eliminación catalítica, poco eficiente y que bueno, no es una solución común en el tratamiento de agua potable. Y finalmente, nuestro enfoque de desnitrificación biológica, que es básicamente un proceso, si queréis, si me permitís la expresión, de domar a las bacterias para llevárnoslas desde el mundo del agua residual al mundo de agua potable y tener un proceso muy controlado, muy sensorizado, muy acotado para poder desnitrificar biológicamente agua potable de una forma barata y eficiente. Un poco volviendo a este concepto de comparación de la eliminación biológica, la biofiltración versus la ósmosis inversa, tenemos un proceso en la biofiltración, en este proceso de desnitrificación, de transformación de los nitratos en nitrógeno gas. No solo estamos potabilizando el agua, estamos transformando los nitratos de nuestros acuíferos, que son un problema, en nitrógeno gas. Nitrógeno gas, como sabéis, es el gas más común en el aire atmosférico. Estamos básicamente resolviendo un problema, prácticamente depurando para potabilizar. Es un concepto muy interesante. La ósmosis inversa funciona, es efectiva. El problema que tiene, por un lado, costes, tanto de mantenimiento como de explotación, y por otro, estamos perdiendo un 20, un 30% de agua, que se vuelve agua de rechazo, y concentrada en nitratos que tenemos que tratar, porque si la devolvemos al cauce público, a nuestros acuíferos, sin tratar, bueno, estamos empeorando nuestro problema de concentración de nitratos. Así, a nivel de números, hacemos una comparación por pares con la ósmosis inversa sobre 5 diferentes indicadores. Por un lado, el coste de la inversión. Nuestra tecnología de BioBox nitratos tiene un coste de inversión, especialmente para caudales medianos y grandes, inferior a la ósmosis inversa, pero donde realmente tiene un alto impacto es tanto en costes de mantenimiento como en costes de operación. Costes de mantenimiento, apenas tenemos reposición o recambios de equipos. Tenemos equipos prácticamente con vidas de 15, 20 años. Principalmente nuestros trenes de tratamiento están compuestos por filtros, medio filtrante, bacterias, sensorización, etcétera. Y no tenemos recambio de membranas como pasa en las osmosis inversas. Luego, el coste de operaciones, realmente hay un diferencial también muy, muy grande porque el consumo energético es muy bajo de nuestro proceso. Dejamos que el trabajo lo hagan las bacterias. Más o menos los ratios de comparación que tenemos frente a la osmosis inversa es un coste en torno a entre los 15 y los 10 céntimos de euro por metro cúbico tratado frente a unos 30, 35 de la osmosis inversa. Además, no tenemos agua desperdiciada, no tenemos agua de rechazo. Prácticamente es un 1 o un 2% del agua tratada frente a la ósmosis que puede estar entre un 20, un 30 para diferentes concentraciones de nitratos. Y no tenemos un vertido contaminante, no tenemos un vertido concentrado en nitratos. Entonces, no solo tenemos una tecnología más barata en costes de proceso, mantenimiento, operación, inversión, tenemos una tecnología quizás más sostenible, que no pierde agua en este contexto que tenemos de escasez, donde no tenemos un rechazo de agua y donde estamos depurando los acuíferos y no estamos barriendo debajo de la alfombra y pasando el problema a otro, a un operador de una edar o al cauce. Así, sin entrar demasiado en detalle porque no nos da tiempo, el proceso de nuestras plantas de desnitrificación biológica básicamente es un proceso de desnitrificación clásico, pero cuando decía la palabra domado, yo creo que esto es muy interesante y hemos llegado a un nivel de sensorización, de control del proceso, de seguridad muy de fondo. Somos capaces de básicamente llegar al nivel de desnitrificación que queramos. Normalmente a los explotadores les interesa cumplir con los parámetros de eliminación que estén cercanos a los 50 miligramos por litro porque es cumplimiento normativo con el menor coste operativo. Y somos capaces de estar en ese rango entre 40 y 45 de salida independientemente de la entrada. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues una sensorización de la concentración de nitratos de entrada, una dosificación estequiométrica, donde tenemos unos nitratos de entrada que transformamos en ese nitrógeno gas. Dentro de nuestros biofiltros tenemos un carrier donde se genera una biopelícula. Esa biopelícula inoculamos bacterias de clase de tipo 1. Son bacterias seguras que se utilizan en la industria alimenticia y que se encargan de hacer el trabajo duro de desnitrificación.
son bacterias heterótrofas, necesitamos aportar una fuente de carbono, que normalmente es ácido acético, y no necesitan aporte de aire porque son anaerobias. O sea que es una de las grandes ventajas, no tenemos ese consumo energético que tenemos normalmente en los procesos de depuración, de eliminación de, por ejemplo, nitrificación, eliminación de DBO o de QO. Arriba vemos una foto interesante de un pilotaje que hicimos en el Mar Menor, en la edad de los Alcázares, donde demostramos que la tecnología no solo puede tratar agua potable, también puede tratar el agua de una rambla con altas concentraciones y llegar a eliminaciones muy interesantes, ¿no? Y vemos el agua que estaba tratando, que venía de esa captación, ¿no? De la edad. Y bueno, recalco simplemente 6 puntos para cerrar mi parte de la presentación, 6 puntos clave. Son plantas, es un proceso biológico, pero es muy adaptable. Sobredimensionamos el proceso para las condiciones tanto de concentración como de caudal, lo que nos permite adaptarnos a variaciones de caudal y variaciones de concentración de una forma rápida y eficaz. La planta realmente es biológica, normalmente tiene un periodo de arranque de algunos días, pero toda vez que está en funcionamiento, toda vez que está operativa, es una planta robusta, es una planta que aguanta cambios tanto de concentración como de caudal dentro de unos rangos, dentro de unos márgenes, pero aguanta cambios, aguanta paradas de horas, paradas para hacer algún mantenimiento, con arranques muy rápidos, llegando otra vez al rendimiento, al 100% de rendimiento en apenas 24-48 horas. Trabaja en rangos de temperatura muy amplios, entre 3, hemos probado el rendimiento a 3 grados, siempre con este concepto de sobredimensionamiento y funcionando bien a nivel de desnitrificación. Es un proceso patentado, certificado a nivel de rendimiento por SGS. Y luego tenemos un enfoque tanto de servicio postventa muy importante para nosotros, tanto de mantenimiento como de machine learning, un poco de esa generación de conocimiento, de proceso que nos permite seguir mejorando nuestro diseño de la solución de BioVox nitratos. Y bueno, sé que fue pues simplemente unos brochazos, unas pinceladas de lo que puede ser BioVox nitratos, pero bueno, más o menos esta es la foto de la tecnología y doy paso a Joaquín, que va a presentar algunos casos de éxito y a dar el cierre a nuestra presentación. Y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, os voy a presentar unos casos de éxito. Los casos que veis en la línea de arriba son todos desnitrificación. Uno de ellos tiene alguna cosa más, es un caso ejemplo de esos combinados que comentaba Carlos, un contenedor en el que se combinan varias tecnologías. El primero de la izquierda es el Ayuntamiento de Calaf. Este es una desnitrificación biológica de agua potable, tal cual, sin ningún contaminante adicional, que lleva funcionando aproximadamente 2 años en operación a día de hoy. El segundo caso, el que aparece debajo de Lundin Gold. Lundin Gold es una empresa de extracción de oro. Concretamente se implantó una planta en una minera en Ecuador, en la zona del ecuatoriano, y trataba el agua que procedía del campamento minero. Claro, hablamos de un campamento minero de 2.000 habitantes. Realmente es una planta que también está en operación y que eliminaba tanto DQO como nitratos como amonio en altas concentraciones. Luego haremos algún detalle más. El siguiente es el Ayuntamiento de Falset, también una eliminación de nitrato pura, está más pequeña. Altos Riegos es una planta de ejecución especial en la que se ejecutó la planta de eliminación biológica de nitratos en el interior del depósito de acumulación de agua bruta, porque no había más espacio. Es un caso específico no había más disponibilidad de espacio y hubo que ejecutar en el interior. Y luego el pilotaje del Mar Menor, que es el que ha comentado antes Carlos. Hay 2 o 3 casos más que todavía están, algunos en construcción y otros en entrega ahora mismo, y que bueno, lo pongo aquí porque están, digamos, todavía no está en operación plena. Los casos de abajo son contaminantes diferentes a nitratos. Canal Isabel II es un caso de eliminación de amonio, que es un pilotaje y que ahora estamos trabajando en el piloto a escala mayor. Realmente hablo de un piloto a escala mayor, pero realmente es una planta completa, pero de reducido tamaño. El de LECA es una eliminación de hierro y manganeso que ahora mismo está montada en el camión de camino al cliente. Las 2 siguientes imágenes son eliminación de amonio. Amonio en terciario, en agua residual tras
terciario, tras un tratamiento por balsas facultativas, por balsas aireadas en Chile. Y el siguiente, que solo se ve el contenedor montado, es una planta que se ha entregado al cliente también para eliminación de turbiedad para cumplimiento del nuevo Real Decreto. Esa está en España, en Aragón. El caso del Undingol que os comentaba es un contenedor muy compacto o muy compactado en su interior, digamos, que tiene 3 tecnologías. Tiene la tecnología Biobox nitrato, Biobox amonio y Biobox fósforo. Se implantó en el año 21 y trata un caudal de 150 metros cúbicos al día. La peculiaridad de esta planta es las elevadas concentraciones. Tiene 150 metros cúbicos al día, que no es un caudal elevado, pero claro, con una concentración de nitratos de 400 miligramos litro en entrada, más 60 miligramos litro de amonio en entrada, para además un cumplimiento final que tenía que estar por debajo de 10 miligramos de nitrógeno total en salida. Y a esto hay que añadirle que había 500 miligramos de DQO y tenía que estar por debajo de 15 miligramos litros de DQO. Y además el fósforo. Y no aparece aquí, pero además con un altísimo contenido en sólidos en suspensión. Esto se consiguió hacer dentro de un único contenedor, las tres etapas, las 3 tecnologías, plenamente compacto y a día de hoy está plenamente operativo. No os voy a decir que no sufrimos bastante en la puesta en marcha porque además no estaba planificado por unas concentraciones tan elevadas, pero finalmente se consiguió y a día de hoy está funcionando perfectamente. Este es el caso del eliminación de amonio tras una planta de tratamiento. Esto es una depuradora, planta de agua residual. Esto se nos da en muchas ocasiones. Son plantas que cuando se construyeron no tenían tanta exigencia de nitrógeno en vertido, pero con el paso de los años se ha hecho necesario eliminar el nitrógeno amoniacal. Entonces, en lugar de hacer mucha obra civil que muchas veces requiere mucho espacio e incluso no tienen espacio o no quieren hacer toda la obra civil que implica, se añade un paso más containerizado, como este caso, en el que se trata la parte del nitrógeno amoniacal. Se elimina el nitrógeno amoniacal y se devuelve el agua, en este caso, a la parte de desinfección, que esto es en Chile y allí se realiza una desinfección con hipoclorito posterior. Aquí tenemos una concentración elevada de amonio, no es nada habitual tener 78 miligramos litro de nitrógeno Kerdal en un agua residual, pero esto ocurre porque además es un agua residual, que hay un vertido concreto de una empresa industrial, agroalimentaria, que incrementa mucho el contenido de nitrógeno amoniacal, en este caso del agua residual. Este es el caso de una planta de eliminación de hierro y manganeso. Esto es en Dinamarca. Es una fábrica, concretamente es una fábrica que fabrica el producto LECA, que es el producto en España lo conocemos como Arlita. Este material genera una serie de metales pesados en su vertido y lo que se hace es tratarlo mediante un proceso de oxidación con ozono y filtrado. O sea, es un proceso de particulado y filtrado. Este vertido cero, o sea, esta planta consigue que la fábrica se convierta en una fábrica de vertido cero. Es decir, el 100% se recircula y dejan de tener vertido al cauce público. Son 30 metros cúbicos hora para un exceso de hierro en 7,10 ppm de hierro y 4,20 de manganeso aproximadamente. Este es el piloto que va ahora mismo para Estados Unidos. Realmente es un contenedor de 20 pies, es un piloto de cierto tamaño, es entre 1 y 2 metros cúbicos a la hora de tratamiento para eliminar 88 ppm de nitrato en el caso de tratar 1 metro cúbico a la hora y 44 ppm de nitrato en el caso de tratar 2 metros cúbicos a la hora. Este piloto está viajando, ¿sabes? Va a ponerse en marcha en los próximos, en diciembre concretamente. Bueno, un poco como resumen de lo que hemos hablado en esta presentación, ¿no? Gracias a que tenemos un poco nuestro origen en la ingeniería y la parte de ingeniería sigue siendo una pata importante de nuestra empresa, partimos desde el concepto del proyecto. Muchas veces el concepto es quizá la parte más importante, hay que decidir qué tecnología se utiliza y muchas veces cuando ya se ha introducido cierto concepto, a mitad de proyecto es casi imposible cambiarlo y a veces es difícil darse cuenta o cambiar un proyecto si hay un error de concepto. Por lo tanto, trabajamos desde el concepto hasta la puesta en marcha. Tenemos la capacidad de hacer pilotajes. Hay ocasiones que es imprescindible hacer un pilotaje porque es una matriz muy compleja
y otras veces porque interesa afinar el dimensionamiento de los equipos, sobre todo contra más compleja es el agua. Nos encontramos, por ejemplo, ahora dimensionando un caso de una planta que tiene mucha DQO recalcitrante. Hay que hacer que esa DQO sea más biodegradable y es casi imposible hacerlo mediante un sistema teórico, ¿no? Hay que probarlo y pilotarlo. Eso lo realizamos también. ¿Garantizamos los resultados? Por supuesto, están 100% garantizados. Si la puesta en marcha no termina hasta que no se cumplen los resultados. Damos, por supuesto, formación y todo tipo de formación al personal que se va a quedar en operación de la planta, sea público o sea privado. Y luego tenemos el servicio postventa a través de Silent, que hemos comentado anteriormente, que por supuesto garantiza el funcionamiento durante muchos años. Os dejo aquí nuestros contactos y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier contacto, consulta o lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Joaquín y Carlos, por vuestra exposición y por mostrarnos este tipo de soluciones y casos de éxito. Además, tendremos la ocasión a continuación de poder conocer más detalles en la ronda de preguntas.